todos nuestros invitados. Y bueno, gracias de verdad. Y bueno, es todo tuyo este espacio, David. Muchísimas gracias, Elkin, también a la Fundación por propiciar también este espacio. Em, Como lo vieron en la invitación que se realizó el día de hoy, vamos a estar haciendo un masterclass acerca de un plan de inmigración a Alemania. No obstante, antes de poder empezar, me gustaría presentarme nuevamente para que ustedes sepan quién soy. Em, Como ya lo dijo Elkin, David Gámez, yo soy originario de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Vivo en Alemania desde hace 3 años. No obstante, ya tengo muchos años de experiencia en todo lo que tiene que ver con el tema de migración a Alemania. También, como lo mencionaban al principio, estuve liderando el programa For Recognition a lo largo de 3 años en Colombia y Venezuela, en donde asesorábamos de manera gratuita a todos los colombianos y venezolanos que quieran venir a Alemania. Actualmente, en mi posición actual, me encuentro liderando proyectos de reclutamiento a nivel mundial, ya no solamente con Colombia o Alemania o Venezuela, sino a nivel mundial con em, continentes ya el africano, Asia, Oceanía y naturalmente mi querida Latinoamérica, especialmente también Colombia. El día de hoy, digamos que ya como les había comentado, tengo más de 6 años de experiencia en el campo de la migración a Alemania y en la presentación de hoy quisiera como tal ahondar un poco más en esos puntos que ustedes deben tener en cuenta si tienen el objetivo de venir a Alemania, ya sea a trabajar, ya sea a estudiar, en general para construir un futuro aquí en este país. Y eso es justamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Al final, mi propuesta sería que ustedes vayan anotando todas las preguntas que puedan surgir a lo largo de la presentación para que de esa manera eh, capaz no se repitan preguntas que voy a mencionar en la presentación y de esa manera mantenemos como tal una comunicación más fluida. ¿Listo? Em, bueno, ¿me confirman si pueden ver la presentación? Sí, ¿verdad? Antes de que yo avance. Perfecto. Gracias, Sergio. Bueno, de cara a hacer un proceso de migración, vi que algunos de ustedes estaban en otras ciudades. Si ya han tenido la oportunidad de emigrar o de ir en general, de ir de vacaciones, lo primero que se tiene que hacer es planificar un proceso. Pero más allá de planificar, es definir los objetivos y los tiempos. ¿A qué me refiero? Como lo voy a presentar a continuación, nosotros como colombianos necesitamos de un visado. Necesitamos tener claro qué es lo que queremos hacer en Alemania y cómo lo queremos llegar a realizar. Y es por eso que es muy importante que ustedes sean realistas de las cualificaciones, de las oportunidades que usted tiene para poder partir de ese punto y empezar a planificar su plan de migración a Alemania. Es muy difícil, por ejemplo, una persona que está recién graduada y quiera ya empezar a trabajar como gerente. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar a ser realistas. Si quieren venir a trabajar, investigar el mercado laboral. Si quieren, por ejemplo, venir a aprender el idioma, cuáles son esas oportunidades que ustedes tienen para poder aprender el idioma y, naturalmente, preparar todos los documentos. Es muy importante y va a sonar un poco cliché, pero esta preparación va a ser la piedra angular de todo el proceso de migración hacia Alemania. Y ya les voy a comentar por qué. Hay demasiadas oportunidades, hay demasiados caminos a los cuales ustedes pueden aplicar para poder venir a Alemania. Desde el 2020, seguramente lo habrán escuchado, empezó una reforma gigantesca para Alemania con la reforma a la ley de inmigración. Ya el año pasado, hace 2 años, entraron en vigor otros cambios. ¿Por qué razón? Porque hay un cambio demográfico gigantesco en Alemania. ¿Y qué es lo que desean? Traer personal cualificado, traer a personas extranjeras que quieran trabajar, pero no solamente que quieran trabajar, sino también que quieran hacer una formación, algo que también puede llegar a ser muy atractivo
para muchos extranjeros que todavía tal vez no han logrado un B2 o un C1 de alemán y que también les permita aprender una carrera según el modelo dual alemán. En primer lugar, vamos a hablar, me gustaría centrarme en los permisos de trabajo, los cuales son numerosos, como por ejemplo la tarjeta azul. Esto es especialmente para aquellas personas que son académicas, que son doctores, arquitectos, ingenieros, que tienen una profesión en Colombia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces estas profesiones están ligadas a un salario muy alto. Desafortunadamente, esta tarjeta azul tiene una limitación muy grande y es precisamente el salario. ¿Por qué razón? Porque se tiene que ganar un mínimo para poder aplicar a ella y existen dos posibilidades. Hay un mínimo que es para las profesiones que son más buscadas y hay otro que es para las profesiones que no son tan buscadas. Si ustedes pertenecen a estas profesiones más necesitadas, como lo son el caso del sector salud, como lo son el caso de electrónicos, como son el caso de profesores, eh, pues sus necesidades salariales para poder aplicar una tarjeta azul no van a ser tan altas. Es el ideal de todo el extranjero que quiera llegar aquí en Alemania porque les brinda diferentes beneficios, como por ejemplo que después de 3 años o si pueden certificar un nivel de alemán mínimo B1, después de 21 meses van a poder obtener el permiso de residencia indefinida, algo que es pues de gran ayuda para todos los que emigramos justamente a este país. También va a estar ligado, pues, valga la redundancia, con un mayor salario que ustedes lo pueden también negociar de cara a las empresas aquí en Alemania y también va a facilitar su eventual proceso de nacionalización, dado caso que ese sea como tal el objetivo final. Si por X o Y razón ustedes no pueden aplicar a la tarjeta azul porque el salario no es tan alto como desafortunadamente lo esperaban, o necesitan ganar más experiencia, o necesitan, por ejemplo, seguirse cualificando, pues existe de todas maneras el permiso de trabajo, digámoslo, tradicional, normal. Esto también es para profesionales cualificados, es decir, que tienen una profesión académica, pero acá no hay un mínimo, digamos, un límite, un mínimo salarial para poder tramitar el permiso de trabajo. Sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que tienen que tener un mínimo de acuerdo a la profesión que ustedes van a ejercer. No es como tal que ustedes les van a ofrecer, van a estar viviendo por debajo de sus posibilidades y por lo tanto siempre van a tener esa seguridad laboral aquí en Alemania. Em, Naturalmente, hay unos ciertos requisitos, como por ejemplo que tienen que tener un título reconocido si pertenecen al sector salud o en general a profesiones reguladas. En dado caso de que no pertenezcan a estas profesiones de salud, de profesores, existen otros mecanismos, no me voy a enfocar en eso porque quisiera como tal mostrarles todas las oportunidades que ustedes tienen. Pero es importante que ustedes sepan que este permiso 18B existe también para aquellas personas que quieran venir a trabajar específicamente en Alemania. Hay una de las visas más atractivas que se confunde un poco con esta famosa Green Card de Estados Unidos. La Green Card, que es la Chancenkarte, es es un visado de búsqueda de trabajo y se clasifica por puntos. Hay muchas personas que lo encuentran demasiado interesante. ¿Por qué razón? Porque les permite aprender el alemán y de todas maneras, paralelamente, eh, buscar trabajo. Yo personalmente no lo recomiendo mucho. ¿Por qué razón? Porque está ligado a unos costos muy altos. Ustedes tienen que demostrar que poseen los recursos necesarios, es decir, aproximadamente 1.000 euros por cada mes que ustedes vayan a estar en Alemania. Si, por ejemplo, tramitan esta visa por 6 meses, van a ser 6.000 euros que deben tener en una cuenta bloqueada, que si lo vemos, hacemos la conversión a pesos colombianos, pues bueno,
tenemos una suma bastante gorda. Esa es la razón por la cual yo no lo recomiendo mucho. Por otro lado, existe esta visa que también surgió de estas modificaciones realizadas en el 2024, que se llama la Anerkennungspartnerschaft. Es un compromiso de homologación de títulos. Eso es lo que traduce, una palabra bastante larga, pero creí que podría también servir de inducción al alemán. Como lo ven en la presentación, esta visa está diseñada para que ustedes puedan trabajar sin homologación de títulos. Esto está diseñado sobre todo para aquellas personas que tienen una profesión vocacional, que son eléctricos, que son mecánicos, que tal vez no tienen un nivel muy alto de alemán. Con un nivel muy alto de alemán estoy refiriéndome a un A2. Es decir, es una perspectiva totalmente realista. Ustedes tienen un A2, pueden empezar a trabajar, seguir aprendiendo el idioma y posteriormente, después de un año de haber estado aquí en Alemania, cuando ustedes ya se sientan más confiados con el idioma, empieza el proceso de homologación y mientras que ustedes están en ese proceso de seguir aprendiendo el alemán, van a poder trabajar y al mismo tiempo recibir su salario, algo que sería totalmente ideal para aquellas personas que quisieran como tal esperar un poco para poder sentirse más seguras al momento de hablar en alemán o de iniciar un curso, por ejemplo, de homologación. Que es importante que ustedes tengan que tener en cuenta, uno de los requisitos más importantes es que deben tener ya un contrato laboral y que la empresa en la cual ustedes vayan a trabajar tiene que ser una empresa formadora de personas, es decir, que también ofrezca, por ejemplo, a jóvenes realizar formaciones vocacionales en su empresa. Este es un aspecto, por ejemplo, esta es una de las más realistas y es una de las visas que más se está tramitando actualmente, justamente porque les permite ganar dinero y ustedes no necesitan una, em, una cuenta bloqueada. Por otro lado, está el tema, la visa de homologación. Muchas personas también me gustaría saber, si lo pueden escribir en el chat, cuáles son las profesiones que ustedes tienen o cuál es el objetivo que ustedes quieren hacer, si ya están en otros países. ¿Qué es lo que les gustaría hacer en Alemania? Si les gustaría trabajar, aprender el idioma, si les gustaría también trabajar, entonces escriban por favor qué tipo de profesión tienen. Con eso yo también voy mirando aquí en los comentarios y les puedo dar también más información al respecto. La visa de homologación, por ejemplo, mira, acabo de ver odontología. Esta, por ejemplo, sería la visa para todas aquellas personas que quieran estar en el sector de la salud o por ejemplo en pedagogía infantil, medicina, también estoy mirando acá. Esta visa es especialmente para aquellas personas que están en el sector salud, que están en el sector de eh, profesores, están, por ejemplo, como cuidadores de niños. Les permite también, parecido al Anerkennungspartnerschaft, trabajar mientras se van preparando para su homologación de títulos. Aquellas personas que vienen del sector regulado sabrán que tienen que presentar algunas pruebas, por ejemplo, los médicos tienen que presentar una prueba de conocimientos. Esto se enfoca sobre todo en estas carreras del sector salud, la Anerkennungspartnerschaft, la visa de homologación o este compromiso de homologación se enfoca en otras carreras como, por ejemplo, les había mencionado, mecánicos del sector de la construcción, no necesariamente de homologación de carreras reguladas. Esta visa de homologación, si ustedes también se les permite trabajar un máximo de 20 horas por la semana, por lo tanto, no es obligatorio que tengan una cuenta bloqueada. Y si por otro lado ya tienen un contrato laboral, bajo ninguna circunstancia se les va a solicitar una cuenta bloqueada. Por lo tanto, muy recomendable también. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy de acá? Las mejores opciones en donde ustedes no tengan que hacer una inversión millonaria para poder llegar aquí en Alemania. Hay otro que es muy atractivo,
para personas que son, llamémoslo, relativamente jóvenes, entre los 18 y los 26 años, y es la visa de au pair. A final de cuentas, es para cuidar niños alemanes, les permiten estar 12 meses con ellos para cuidarlos, les pagan también sus cursos de alemán para que puedan alcanzar un cierto nivel, dependiendo, digamos, de lo que ustedes puedan dedicarle tiempo. Oficialmente necesitan solamente un A1 para poder obtener este visado de au pair y conozco muchas personas que este ha sido el primer paso. Esto sobre todo es para aquellos que te dicen, mira, llegué a la 1, me siento muy satisfecho con eso y siento que tengo que ir a Alemania para poder seguir desarrollándome a nivel lingüístico. Claro, como les digo, tiene una gran limitación y es el tema de la edad. Si son mayores de 26 años, ya no van a poder venir a Alemania por medio de este visado. No obstante, ¿qué pasa con las personas que son mayores de 26 años? Pueden obtener un voluntariado. Ese voluntariado, aunque no se gana mucho dinero, sí les van a ofrecer en la mayoría de los casos una vivienda, les van a ofrecer también la oportunidad de ganar experiencia laboral en sus campos de profesión. O sea, hay muchas opciones. Muchas de las personas que están aquí puede que tengan ya su profesión, pero no tienen experiencia. El voluntariado es una muy buena oportunidad para que ustedes ganen un poco de experiencia, que ya estén aquí en Alemania, que perfeccionen su alemán y una vez se culmine este visado, pues que puedan cambiar a una visa de trabajo o una visa de homologación de títulos. O a una visa de aprendizaje del idioma en dado caso de que el voluntariado no haya sido suficiente eh, para perfeccionar sus conocimientos. Entonces, digamos que puede ser que ustedes no encuentren un voluntariado que esté enfocado a su profesión, puede ser un campo afín. Hay muchas personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Me voy a cambiar totalmente mi profesión. Ya digamos que eso lo pueden ir ustedes mirando con el transcurso del tiempo. Otra opción que se me olvidó aquí poner, que también es una muy buena conexión, es para aquellas personas que dicen, mira, estudié X o Y profesión, hice el voluntariado, descubrí mi pasión en enfermería o descubrí mi pasión en el cuidado de niños o descubrí mi pasión en cualquier otra profesión. Siempre ustedes tienen la posibilidad de iniciar una nueva formación aquí en Alemania. Anteriormente se tenía un límite de edad hasta 35 años para poder iniciar una formación vocacional aquí en Alemania. Actualmente se prolongó hasta los 45. Entonces, hay un gran espectro de edad para todas aquellas personas que quieran como tal cambiar de profesión. ¿Qué es lo bueno de hacer una profesión vocacional aquí en Alemania? El llamado sistema dual. ¿Qué significa eso? Es muy parecido al SENA, es decir, ustedes no tienen que pagar nada para poder formarse acá. La gran diferencia es que en la mayoría de los casos es un 50% de teoría y es un 50% de praxis. Mientras que ustedes estudian, mientras que van a la escuela, también van a tener que trabajar. Hay diferentes modelos. Hay personas que dentro de una semana, 2 o 3 días van a la escuela, después trabajan 2 o 3 días, dependiendo como tal de la intensidad. Hay otros que trabajan un mes y van un mes a la escuela. ¿Qué es importante para ustedes saber? Van a tener siempre un salario mensual y por lo tanto no van a necesitar una cuenta bloqueada. Veo aquí un comentario. Ausbildung, correcto, es la famosa Ausbildung en Alemania. Existe para diferentes campos, para diferentes sectores. Ustedes pueden decidirlo. Claro, Sí, para una Ausbildung es necesario que ya tengan un cierto nivel de alemán. Dependiendo del sector, puede variar de un A2, si es una formación, por ejemplo, como ayudante, hasta un B2, si ya estamos hablando de profesiones que ya son del sector salud, como enfermería o, por ejemplo, de asistente operacional, diferentes campos en el sector salud, sobre todo ahí
es el nivel de alemán un poco más exigente. Esas son algunas digamos que de las oportunidades de las visas que ustedes pueden tramitar. Claro, hay muchas otras, pero quería enfocarme en las que ofrecen mejores oportunidades, en las que son más realistas y, como les digo, en las que ustedes no tienen que hacer una inversión millonaria para poder llegar a entrar en el mercado laboral alemán. Hay otro punto que es muy importante y que he visto muchas personas. Bueno. Hay algo que me gustaría mencionar, sobre todo porque vi que habían muchas personas de Cali acá. Antes de empezar con Steve G Global Talents, tuve la oportunidad de poder trabajar en un proyecto estatal que es financiado también por un ministerio, y tuve que enfrentarme a la dura realidad de muchas personas, de muchos colombianos que estaban en la solicitud de asilo. Muchos querían hablar también personalmente conmigo porque yo ya estoy acá, no dominaban el idioma y bueno, les habían hecho como tal les habían pintado el tema del asilo muy bonito. De hecho lo habrán visto en las noticias, que justamente por eso nos quitaron también el visado el no visado a Reino Unido, y se estaba barajando también el quitar el visado, el obligar a poner un visado en Alemania para poder entrar. Mi recomendación es que no acepten el tema del asilo, porque a todas las personas que están viniendo por este camino, desafortunadamente las están deportando, les están negando su asilo, y es extremadamente difícil salir del estatus de asilado a un estatus, llamémoslo legal, como lo es una visa de trabajo, una visa de formación. Piénsenlo dos veces, no es tan bonito como lo pintan, ni mucho menos fácil. Y como desafortunadamente había un vacío legal, porque sí existía un vacío legal, las leyes alemanas han puesto todo tan estricto que actualmente es muy difícil que una persona que actualmente viaje para solicitar un asilo lo pueda conseguir. Entonces, desafortunadamente no puedo dar mucha información al respecto, pero sí sabía que había una mafia, y tuve que escuchar situaciones de personas muy duras, en donde estaban en unas condiciones demasiado complicadas, en donde estaban totalmente desesperadas, no podían devolverse a Colombia porque habían dejado todo allá, tampoco estaban a gusto acá, no podían salir de su estatus de migración, de asilado. Entonces, de verdad que eso les pido por favor que en la medida de lo posible, a menos de que de verdad esté peligrando su vida, no lo hagan. Eso también tiene que ver con el siguiente punto que voy a hablar, y es el tema de la integración cultural. ¿Por qué razón? Porque sí es totalmente cierto que hay muchas diferencias entre la cultura alemana y la cultura colombiana, o mejor dicho, la cultura latina. Si ustedes han estado en otros países, lo habrán también experimentado, estos choques culturales, y por lo tanto quería como tal dedicar una sola diapositiva a este punto en específico. El primer punto fundamental es aprender alemán. En el chat, cuando les preguntaba sobre sus profesiones, muchos decían ingenieros. La mayoría de los ingenieros habla inglés, y se dice que pueden también estar en Alemania sin aprender el alemán, es cierto, pero hay un gran obstáculo, o una gran limitación, y es depende de la ciudad. Si ustedes van a Berlín, se los garantizo que ustedes van a encontrar muchísima gente que les habla en inglés. Si van a otras ciudades, aparte de Berlín, como Colonia o como tal vez Múnich, van a encontrar también mucha gente que les habla en alemán. Pero claro, esas son las ciudades más atractivas y por lo tanto más competitivas. Si ustedes vienen a una ciudad como la mía, que es una ciudad más o menos grande, aproximadamente 200.000 habitantes, que hay muchas fábricas, es decir, las oportunidades laborales aquí son muy grandes. Aquí no se habla casi el inglés, y yo personalmente he hecho el experimento. Voy y hablo inglés en una panadería, voy y hablo inglés en una farmacia, nadie me entiende en inglés, y desafortunadamente tengo que cambiar al alemán. Entonces, para incrementar esas oportunidades,
que ustedes, sus oportunidades, pues bueno, la recomendación es siempre aprender el alemán. Eh, es mejor que ustedes lleguen capaz con un buen A2, idealmente a partir del B1 se abren todas las puertas a la mayoría de los visados que les estoy mencionando, a que si lleguen sin alemán y el shock cultural que van a tener va a ser mucho más fuerte. Que también es muy importante cuando se llega aquí a Alemania, tener una red social, que ustedes no se aíslen. Muchas veces el invierno es un poco muy fuerte porque uno no tiene ganas, no recibe el sol, ve el sol 6 horas al día y tal vez no lo ven por una semana. Es muy importante que ustedes tengan una red de apoyo, pero no solamente aquí en Alemania, sino también en Colombia o en donde ustedes se encuentran, que ustedes se sientan apoyados, porque no es en realidad tan fácil como uno se lo puede imaginar. Un gran tema, y eso es muy importante que ustedes lo tengan desde ya en cuenta, es la burocracia. La burocracia alemana es demasiado grande y es desafortunadamente muy famosa a nivel mundial. Si ustedes vienen a Alemania, van a tener burocracia para todo, para poder comprar un carro, para poder hacer el trámite de homologación de su licencia de conducción. Para todo hay una burocracia increíble. Entonces, estén preparados, llénense de paciencia y sepan que es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Participar en comunidad, vayan a hacer deportes, por ejemplo. Aquí se hacen cosas muy diferentes a las que nosotros hacemos en Colombia. Y eso ustedes lo tienen que entender. Uno tiene que tener esa adaptación a Alemania. Hay muchos que quieren vivir aquí en Alemania como viven en Colombia. Eh, doy un ejemplo. Aquí a partir de las 10 de la noche no se puede hacer ruido. Si ustedes hacen ruido, les llaman a la policía. Y uno dice, oye, ¿pero qué pasó? ¿Solamente estaba escuchando música o solamente estaba, no sé, limpiando a las 11 porque llegué de mi trabajo? No importa, si ustedes están haciendo mucho ruido, van a tener que enfrentarse a una situación incómoda, como lo es tener que lidiar con la policía. ¿Qué son otros clichés de Alemania que, por ejemplo, también pueden llegar a generar un choque cultural? El tema de la puntualidad. Son extremadamente puntuales a tal punto de que llegan 10 minutos antes, 5 minutos antes. Llegar 10 o los 15 minutos antes en Colombia, que nosotros estamos acostumbrados, va a ser muy mal visto. Tampoco van a estar con tantos rodeos, podrías, quieres, cómo estás, esa amabilidad que nosotros tenemos, aquí no existe. Entonces, tienen que estar preparados también a que les digan en el trabajo, mira, cometiste un error, estás haciendo las cosas mal, si no te preparas, no va a funcionar nuestra relación laboral. Así les dicen las cosas desafortunadamente a uno. Y ustedes tienen que estar dispuestos a escucharlo, a no tomarlo personal y evidentemente que a mejorar en esos puntos que capaz puede ser que que tal vez hayan cometido un error. El respeto a las normas en general, sobre todo a las normas de tránsito o a todo el tipo de normas también va a ser muy importante. Y por supuesto, también un gran tema, el reciclaje. Estos son tipos de clichés que puede que suenen como una pequeñez, pero que a mí personalmente a lo largo de todos estos años he visto que a muchas personas y a mí personalmente eh, me han generado un desafío. Y por lo tanto quería como tal comunicarles que estos temas también pertenecen cuando estamos hablando de migración a Alemania. No solamente trabajar, no solamente el visado es lo importante, sino esta parte de la integración cultural, que muchas veces se deja de lado. Aquí creo que no, perfecto. Em, Antes de poder continuar, como les acabo de decir, yo vengo de la empresa Steve Global Talents, que básicamente es una reclutadora y lo que la intención que nosotros tenemos también con la fundación es poder brindarles a ustedes información transparente.
¿Y qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de migrar a Alemania? Independientemente de el proceso que ustedes vayan a llevar a cabo, me gustaría también mostrarles cómo debe verse un proceso de homologación correcto, para que ustedes no vayan a caer en errores y de pronto vayan a tener una mala experiencia aquí en Alemania. Como les dije, nosotros somos una agencia de homologación que se rige por el reclutamiento de que las empresas aquí en Alemania pagan. Y así es como ustedes deberían venir a Alemania si deciden trabajar con una empresa. Bajo ninguna circunstancia, ustedes deberían pagarle a una empresa para que los lleve a Alemania. Eso jamás. Y si tienen que hacerlo, es una bandera roja gigante. En efecto, las empresas deberían apoyarlos a ustedes en su proceso de migración a Alemania, darles todos los documentos, tener desde un principio en cuenta cuáles son las condiciones de su contrato laboral, si les van a ofrecer una vivienda, en dónde van a vivir. Todo eso tiene que ser muy claro desde el principio para que ustedes eviten de verdad procesos fraudulentos. Desafortunadamente es algo de lo que no se habla muy abiertamente, pero también un poco de eh, reclutamiento mal hecho, en donde les hablan, les mienten a las personas sobre su salario. Desde que ustedes tengan un documento firmado por la empresa en Alemania, ustedes están protegidos por diferentes instituciones estatales aquí. Y ustedes se pueden dirigir a estas instituciones para poder recibir una indemnización o, en efecto, que la empresa respete las reglas o el contrato que ustedes firmaron. Entonces, por eso les digo, siempre tiene que estar todo por escrito. ¿Por qué les digo esto? Em, Porque justamente todos estos puntos que he estado mencionando es algo que nosotros tenemos en consideración para poderlos ayudar a ustedes en su proceso de homologación. Es decir, bajo ninguna circunstancia ustedes van a tener que pagarnos a nosotros algún tipo de dinero por ser reclutados aquí en Alemania. ¿Por qué razón? Porque nuestro principal trabajo es adquirir trabajadores cualificados y también para formación Alemania. Lo que estábamos hablando, la palabra que me dijeron ahorita, Ausbildung, nosotros también nos encargamos de buscar a estas personas en el extranjero para que puedan venir aquí en Alemania. Nos hacemos también cargo de todos los procesos administrativos ante las oficinas estatales aquí, como las oficinas de extranjería o la oficina de empleo de Alemania. Y también los acompañamos en todo este proceso de integración aquí en Alemania. Por ejemplo, crear una cuenta bancaria, empadronarse en el ayuntamiento, todo este tipo de cosas que tal vez para ustedes son totalmente nuevas, nosotros nos encargamos de eso. Que es importante también que ustedes deban tener en cuenta el tema de la transparencia. Quiero enfocarse en eso. Por ejemplo, nosotros somos una agencia de reclutamiento, pero bajo ninguna circunstancia ustedes van a firmar un contrato con nosotros, sino siempre con las empresas. Ustedes dirán, David, ¿por qué suena eso también? No, hombre, ¿por qué razón? Porque las empresas están con tanta necesidad que ellos nos buscan a nosotros directamente. Entonces, sencillamente, estos son como tal, así en general, independientemente si a ustedes les interesa, por ejemplo, trabajar con nosotros o no, tienen totalmente la libertad. Por favor, garanticen primero su seguridad, primero que vayan a tener siempre las mejores condiciones, que les vayan a también ayudar a preparar su viaje, apoyo financiero y bueno. Espero que esta presentación haya sido de ayuda. Sé que me extendí un poco más de lo que yo también tenía pensado, pero bueno, que vi varias preguntas que surgieron aquí en el chat. Aquí encuentran también mi formación de contactos. Si en dado caso tienen alguna otra pregunta que ustedes quieran resolver, que no resolvamos el día de hoy. Gracias, David. En nombre de la Fundación Colombo Alemana agradecemos por este gran espacio. Sí, como tú lo bien lo has dicho, vemos un número de oportunidades para ir a Alemania. Hay diferentes tipos de visas. Me gustaría que nuevamente
hagas un pequeño resumen de todo lo que has dicho, pero muy breve, así muy concreto, cuál es la visa de pronto que más pueden utilizar los jóvenes según edades. Eh, Creo que también en lo que conversábamos antes de hacer este evento es que ustedes tienen un proyecto que también brindan oportunidades de trabajo a quienes tengan cierto nivel de alemán y la idea es que nos ratifiques esto y que, o sea, que esto, como dice el dicho, no es puro cuento, sino que son acciones concretas de oportunidades con Alemania. Entonces, Sí, David, sí. ¿cómo podemos resumir? Antes de entrar a la sesión de preguntas, que vamos a tener 10 minuticos con, pues, con nuestros invitados de esta noche. Claro que sí. Bueno, para poder, lo primero que ustedes tienen que decidir es si quieren dar el salto directamente a trabajar en Alemania, si quieren hacer una nueva formación o si quieren prepararse en el idioma primero. Si quieren a tramitar una visa de trabajo, deben primero identificar si necesitan una homologación de títulos o si no. Eso es un paso muy importante. También, ¿cuál es la realidad del mercado laboral? Si, por ejemplo, dicen, mira, no me gusta mi profesión, no veo una perspectiva para mí en Alemania porque hay demasiada gente como puede llegar a ser algunos campos de finanzas y me quiero reubicar a nivel profesional, una formación vocacional, como lo dije, una Ausbildung es una muy buena opción. Para eso, pues se debería cumplir con unos requisitos. O si dicen, mira, yo quiero seguir en mi campo de profesión, pero me gustaría como tal mejorar mi idioma, están las opciones de au pair o de voluntariado para ganar experiencia o en efecto para poder redescubrir su vocación profesional. Como lo David, dijo sabes que hay, Elkin, David, sabes que hay unos países germanoparlantes, pero también tenemos gente que está en Polonia y Austria. ¿Cuáles de estos de pronto tienes quizás conocimiento que se replica muy parecido? Disculpa. eh, que se replica muy parecido, ¿a qué te refieres? Perdón. Esto que está, la Ausbildung o estas oportunidades para ellos. Eh, tengo muy bien entendido que Austria también tiene una oportunidad de homologación de títulos muy fácil para personas que también hablan el alemán. El otro país hermano parlante, que es Suiza, es muy difícil, es extremadamente difícil. No recomendaría como tal iniciar un proceso para Suiza, ya que ellos están muy enfocados en personas de la Unión Europea. De otros países a nivel europeo, desafortunadamente no tengo entendido que tengan una formación dual o tengan, digamos que, reglas laxas en cuanto a homologación de títulos. Tendría que informarme, pero bueno, puede ser que alguno sepa algo que yo no sé. Gracias. Bueno, vamos a intentar responder preguntas genéricas de los que tenemos aquí en el chat. Tenemos una primera pregunta de Gustavo Enrique Cárdenas Redondo. Aquí está en el chat escribiendo. Él pregunta donde él inició su trámite de homologación como auxiliar de enfermería en el estado de Hamburgo. Me enviaron un mensaje donde me notificaron que tenía que hacer un examen o una pasantía de 8 semanas. Me gustaría si puede ayudarme a buscar un lugar donde pueda terminar mi homologación o poder realizar un Ausbildung. Em, Contáctame. Sí se puede ayudar, si sabes, por ejemplo, también tendríamos que ver cuál es tu nivel de alemán, porque claro, digamos que eso sería como tal algo en lo que nosotros podríamos ayudarte. Eh, claro, si te Si interesa, tienen preguntas parecidas a la de Gustavo, pueden contactar aquí al WhatsApp, colocan su nombre, estuve en la charla de la Fundación Colombo Alemana y le ponen la pregunta para que él pueda ayudarlo, David pueda ayudarlo. este Eh, número desafortunadamente me equivoqué, acabo de notarlo, este es un número fijo. Si Vamos a tienen, anotarlo en el chat. claro, lo anotamos en el chat o si me escriben un correo también en el correo, pero igual, claro. Lo más fácil sería como tal el correo porque el chat desafortunadamente de WhatsApp no lo utilizo solamente yo, entonces si me escriben un correo yo de una vez les respondo. Bueno, entonces la recomendación es un correo. Entonces pongan charla Fundación Colombo Alemana de Asunto y el nombre y sean muy concretos.
De verdad que David les va a responder. Siéntanla con esa confianza. Este es un espacio muy concreto, pero abierto para todos. Vamos a ver con Catalina. Soy Catalina, tengo una pregunta. Yo quisiera hacer mi residencia médica en Alemania, pero tenía pensado contactar una empresa para que me ayudaran con los trámites. ¿Es seguro hacerlo mediante ellos o cómo sería? Esto es importante en los médicos porque aquí hay varios médicos y tenemos varios médicos en la fundación. Entonces, esta pregunta podría redondearse con otros. Claro. El problema con los médicos actualmente es que el mercado se inundó de empresas que te prometen que te van a conseguir una práctica y te cobran una bestialidad de dinero. Estamos hablando de unos cuantos miles de euros. Eh, Genuinamente, lo que yo te recomendaría es ver qué es lo que te ofrecen, porque si te van a ofrecer, por ejemplo, un proceso, una asesoría en cuanto a tu proceso de homologación o una asesoría en general a tu trámite de visa, hay también muchos proyectos estatales gratuitos que hacen como tal esta información y que reciben información directa de las entidades estatales. El ejemplo clásico de Pre-Recognition, y hay otras empresas, como por ejemplo nosotros, hay otras muchas empresas que también no te cobran absolutamente nada y que también te pueden como tal reclutar directamente o tal vez que te ofrecen unos ciertos servicios, pero por mucho menos dinero. Eh, Sinceramente, si te soy muy honesto, si te ofrecen algo que supere los 1.000 euros y que no tenga que ver nada con el aprendizaje del idioma, yo sería un poco cuidadoso con respecto a lo que te ofrecen. Ok, gracias David. Es importante que los médicos les exijan un nivel C1. Muchos ellos han llegado con la Fundación Colombo-Alemana a un B1, B2 y después continúan en Alemania. Entonces, véanlo ahí. Veamos aquí una pregunta de Matt. ¿Es posible realizar un Ausbildung y luego realizar una formación profesional? El Ausbildung es una formación vocacional, claro, digamos que si tu pregunta es hacer lo que nosotros llamamos en Colombia un tecnólogo y después hacer un estudio en lo que sería el equivalente en Colombia a un estudio en una universidad, sí es posible, claro. Ok. Tienes que tener en cuenta que el estudio en la universidad muchas veces no va a ser pagado a menos de que seas estudiante auxiliar. Es importante que tengan en cuenta que si no llegamos a responder su pregunta, por favor copien el correo con el asunto, charla Fundación Colombo Alemana y le preguntan a David. A todos los respetamos y los queremos, pero no es fácil el tiempo acá. Aquí tenemos una pregunta de Isabel. Está, pues la empresa Staffoy es, ¿en qué nos ayudaría? ¿A todos los procesos en que nos mencionaste previamente? ¿O un Ausbildung, homologar, conseguir un visado de trabajo, un au pair? ¿O cómo? O sea, ser muy concreto como esos servicios que Claro. ustedes apoyan y qué es lo que cobran. O ustedes, en qué realmente es lo que, cómo se beneficia a tu empresa. Ujú. Nosotros nos enfocamos en primer lugar en las empresas y posteriormente nos enfocamos en las personas. Es por esa razón que ustedes, por ejemplo, candidatos, personas interesadas, jamás van a tener que pagarnos a nosotros por un proceso de reclutamiento. O sea, ustedes Eh, buscan talentos. Correcto. Nosotros, las empresas, a nosotros aquí en la región del norte, nosotros, te doy un ejemplo, enfermeros. Llega un hospital y nos dice, mira, tenemos una necesidad, estamos buscando enfermeros o estamos buscando X o Y profesión. Nosotros, por ejemplo, sabiendo que ustedes cumplen con el perfil, cumplen con el idioma alemán, les decimos, mira, tenemos esta oportunidad, estas son las condiciones laborales, ¿te interesa o no te interesa? Si ustedes dicen que sí, hacemos el contacto con la empresa, con la clínica, hacemos una entrevista laboral y si ustedes quedan, pues perfecto. Ya digamos que nosotros nos encargamos de financiar todo el proceso. ¿Por qué razón? Porque las empresas los están buscando a ustedes directamente. Eso, por ejemplo, es el mecanismo que nosotros tenemos. Si por otro lado, nosotros no estamos buscando en su profesión, lo que hacemos es que buscamos a la empresa aquí en esta región que esté buscando, que esté necesitando personas que tengan la profesión que ustedes tienen para que de esa manera los podamos reclutar. Eso aplica tanto para empleo como para formaciones vocacionales. Gracias. David, ve anotando nuevamente por el WhatsApp tu correo, porfa.
Hay otra pregunta. Tengo 8 años de experiencia como profesor de inglés, pero soy ingeniero mecánico de profesión. ¿Puedo trabajar como profesor en Alemania? Y Mm, su nivel de alemán es B2. eh, 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 Enrique. oficial- mira, alguien tomó un pantallazo y justamente lo acabo de anotar también. Bueno, tienen la foto y tienen también el correo electrónico. Sí es posible poder venir, depende como tal de si quieres trabajar como profesor de inglés, en dónde quieras trabajar como profesor de inglés. Tengo que ser, pero muy sincero contigo. Conseguir un puesto de profesor de inglés es muy difícil porque muchos alemanes también lo hacen. Entonces, puede llegar a ser un poco difícil. Oficialmente puedes obtener un visado de trabajo, pero que te den el puesto de trabajo puedes llegar a ser Es un más fácil poco, como ingeniero mecánico, ¿verdad? claro, 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 claro. Porque esa Y carrera ganas mecánico mucho sí es más. full y con el nivel B2 le iría súper bien. Yo pienso que, Enrique, puedes mandarle un correo eh, a, a David y ver cómo los puede ayudar porque seguramente es un talento interesante. Vemos también que Víctor Alfonso Martínez nos manda como una página de oportunidades de empleo. Es Stipson. No sé si la conoces. Stepstone. Stepstone sí es un buscador de empleos, es una bolsa de empleo, una Jobbörse muy conocida aquí en Alemania. Ellos tienen también buenas opciones. Les recomiendo también la bolsa de empleo estatal, por ejemplo, de la Bundesagentur für Arbeit. Los estoy escribiendo en el correo. Ok, vamos Esta, para ver si intentamos ayudar a los próximos acá. Soy Luis, soy aprendiz del SENA, tecnólogo en ingeniería civil. Me gustaría emigrar a Alemania, aprender el idioma, hacer el profesional para poder trabajar en Alemania. ¿Cuál visa me recomiendas y qué debería hacer? Primero tienes que aprender por lo menos el nivel de alemán A1 porque es indispensable. ¿Y qué tipo de visa le recomiendas? Mira, honestamente, lo mejor para ti es empezar a aprender, como lo hizo Elkin, empezar a aprender el idioma en Colombia, porque tu objetivo, por ejemplo, es lo que les decía al inicio de la charla, es venir a estudiar. Si tu objetivo es venir a estudiar, tienes que tener sí o sí un nivel de alemán. Si tú quieres aprender el idioma acá, y sí, existe un visado, no lo mencioné como tal en la presentación, ¿por qué razón? Porque vas a tener que tener aproximadamente 1.000 euros en una cuenta bloqueada. Y 1.000 euros por un año son 12.000 euros, o sea, si haces la conversión a pesos colombianos es demasiado dinero que de verdad no lo recomiendo por esa razón. ¿Y Entonces, qué opinas, por empieza, ejemplo, que él aprenda un nivel básico y después como técnico trabaje allá? Porque es que claro, si él va a estudiar allá como profesional es más largo. claro, claro, iba para ese punto. Si tú logras, por ejemplo, un nivel A2 o idealmente un B1, que es totalmente realista alcanzarlo, justamente lo hablábamos con Elkin antes de la preparación de la charla, que las personas, por ejemplo, en la fundación podrían alcanzar un nivel B1 en menos de un año, algo totalmente realista. Puedes viajar, por ejemplo, con la visa de Anerkennungspartnerschaft, que es el convenio de homologación. Trabajas acá, mientras te preparas a la homologación, vas ganando dinero, ganas experiencia y eventualmente te va a ir mucho mejor porque vas a poder seguir formándote acá. No, gracias. Dos preguntas más. La pregunta aquí, Mari, que es licenciada en pedagogía, es muy parecida a la respuesta del compañero Luis, es muy parecida. Samira, nuevamente, Samira, mi nombre es Samira Benavides, tengo 15 años, actualmente estoy cursando el programa del diploma IB. Mi objetivo es estudiar medicina en Alemania cuando me gradúe. Quisiera saber puntualmente qué tipo de visa necesito como estudiante internacional. ¿Cuál es el proceso general de admisión para medicina en las universidades alemanas? ¿El IB es reconocido directamente o requisitos adicionales como Studying College? ¿Qué nivel de alemán exige normalmente? Pero bueno, el nivel de alemán que exigen es C1 para temas de medicina, así sea de estudiante. Tendría que mirar como tal cuál es el diploma en específico que tú vas a cursar. Normalmente aquí en Alemania se volvieron a implementar, dependiendo del estado federado en donde quieras estudiar, 12 o 13 años de colegio. Entonces puede ser que el diploma que vayas a obtener no sea reconocido y por lo tanto vas a tener que realizar un Studienkolleg. ¿Qué tienes que tener en cuenta?
Medicina es una de las carreras más exigentes aquí en Alemania, es decir, tienes que tener un promedio de 10 de 10 para poder ingresar a medicina. ¿Es imposible? No, no es imposible, pero tienes que esforzarte mucho. ¿Cuál es la visa que se recomienda? Visa de estudios. En primer lugar, vas a tener que, vas a necesitar una visa de Studienkolleg, si en el caso no es reconocido tu formación secundaria, y evidentemente que vas a necesitar una financiación. Bueno, no, muchas gracias, David. Yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión Por de este supuesto. espacio. Para ti ya ha sido una hora. ¿Qué hora es ahora mismo en Alemania? 1 de la mañana. 1 de la mañana. De verdad que te agradecemos, David. Quiero que todos, de verdad, aquí está el email de David, que nos sigan en las redes sociales de la Fundación. Vamos a seguir haciendo eventos muy parecidos. Gracias al profesor Dyson de la Fundación Colombo-Alemana, que dice, yo conozco el proceso de trabajar como docente también porque soy profesor. Tenemos profesores que viven en Alemania. Mira, Tengo un profesor, Alex Campo, que está en Panamá, también es profesor de la Fundación. La Fundación tiene más de 40 docentes y quienes quieren aprender alemán, que sea la primera base y seguramente los vamos a ayudar. Con David podemos publicar esas ofertas que tengan en las redes sociales de la Fundación y nuestro boletín que tenemos, que llega a más de 12.000 personas y a ver quiénes tienen el nivel de alemán y puedan postularse a esas oportunidades que tienen. David, claro que el sí. micrófono es tuyo para cerrar. Muchísimas gracias. Como lo dice Elkin, vamos a estar reclutando también incluso en Colombia con diferentes clínicas este año. Entonces, estén muy pendientes. Idealmente vamos a hacer otra charla. Me encantaría poder volver a verles y responder todas sus preguntas. Les mando un saludo desde Alemania y espero que nos podamos conocer eventualmente. Bueno, gracias. A Yair le pido excusas, pero nos manda un mailcito, Yair. Chus a todos. Que estén bien, chao.